habrá tendencia a llovizna, a viento también, así que abrigarse, cuidarse mucho. ¿Por qué? Porque usted puede caer enfermo, así ¿cierto? Es. Claro que sí. ¿Y cómo diferenciar un simple achú de el COVID-19? La gente puede pensar que estás con el coronavirus y en realidad tienes... Y entras en pánico, ¿no? Sí, entras en pánico, te vienen la nariz tapada, el dolor, todos los síntomas de la gripe y el resfrío, ¿no? Y aquí puede haber otra cosa. ¿Cómo diferenciarlos? De hecho, ya hemos pasado por esto el año pasado, cuando también dimos el salto de una temporada a otra. Así es, así es. Bueno, vamos a preguntarle entonces al doctor Fernando Zarzosa, médico de CISOL, que está con nosotros esta mañana ya en Ventanas Informativas, para que nos dé esa explicación que necesitamos saber, ¿no? Para no alertarnos, para no asustarnos, para saber diferenciar también cuándo tengo COVID y cuándo tengo una gripe. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido. Buen día, doctor. Muy buenos días. Es bueno en estos momentos tranquilizar a la comunidad porque estamos en invierno y estamos frente a los resfríos comunes, estamos frente a influenza no tan frecuente, los alérgicos se descompensan y los pacientes con COVID, incluyendo las variantes. Entonces tenemos todo un abanico de posibilidades, pero expresar de una forma sintética que estos 4 cuadros tienen síntomas comunes, que son la molestia nasal, dolor de garganta, pero podemos aclarar detalles puntuales para ver que esto no es lo mismo, ¿no? Entonces, en el sentido, en orden más o menos, mencionamos al resfrío común. Por lo general, estadísticamente se sabe que una persona se resfría una vez al año. Esa es la diferencia crucial con el rinítico alérgico, que dice, nos cuenta en la consulta, estoy resfriado todo el año. Entonces, todos los días estoy resfriado. Entonces no puede ser. Eso es una rinitis alérgica, es familiar, va acompañado de moco, estornudo, ojo rojo, pero no hay malestar, ¿no? Esa es la gran diferencia con el tema de alergias. Pero resfrío común es un catarro con mucho moco, mucha mucosidad, lo que no se ve en COVID ni influenza, o gripe influenza, que es el término correcto, y hay malestar, dolor de garganta, una tos menor y una febrícula. Y eso se va en 5 días, a veces está un poco de bronquitis, pero no pasa a mayores. Entonces, vamos a la influenza. La influenza es un cuadro o gripe, mal llamado al resfrío, ¿cómo se le llama gripe? No es así. La gripe o influenza es un cuadro muy severo, que se parece al resfrío común, con menos moco, pero un cuadro muy fuerte, un malestar intenso, dolores articulares, dolores de huesos. Entonces, a la persona que ha tenido alguna vez influenza, ¿no? Cortado, y nunca lo olvida, ¿no? Eso es. Pero también veamos qué frecuencia tiene esta gripe influenza, ¿no? Se estima cada 3 años nos puede dar, ¿no? Y con las vacunas es poco frecuente, ¿no? Lo atenúa bastante, ¿no? Y la vacuna es anual, ¿no? Ya tenemos una vacuna estacional de todos los años. Entonces, ya vamos aclarando el panorama y nos vamos al tema de COVID. El COVID-19, ¿no? Que es un cuadro, también empieza con catarro, pero muy poco moco, dolor de garganta y la cefalea muy clásica. Alrededor del 60% pierde el olfato, el sabor, lo cual se ve también en las otras patologías, pero muy frecuentemente. También el COVID es muy frecuente, ya a estas alturas ya lo conocemos tanto, el cuadro, que todo el mundo lo puede comentar, efectivamente así ha sido, ¿no? Entonces, estas explicaciones que usted está dando detalladas son realmente interesantes para poder identificar cada uno de los cuadros, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, una persona que en este momento nos está viendo y amanece con malestar, con un poco de fiebre, con secreción nasal, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Aislarse ya en su cuarto, en su casa, pues ir a un servicio de salud médico primario o quedarse en casa tranquilo, ¿no? No sé qué es lo que usted podría recomendar. Bueno, ahí tranquilizando a los televidentes, es importante aclarar que los síntomas iniciales son muy parecidos. Entonces, en este tema de pandemia, uno debe actuar a la defensiva, debe pecar por exceso de protección. Entonces, la persona que empieza con un síntoma de ese tipo debe aislarse, ¿no? Así se aclara el proceso en 2 o 3 días. Si es un resfrío común, bueno, puede salir. Para eso están las pruebas ahora tan efectivas, ¿no? Las pruebas de antígeno, a diferencia de la molecular, que es tan útil para verlas, incluyendo las variantes. La prueba de antígeno, por mayor, no pasan ni de $100. Entonces, es una herramienta muy económica. Entonces, es un hisopo a la nariz y en 20 minutos, 15 a 20, sale el diagnóstico sí o no con una
sensibilidad de 80-90% y ¿cómo se llama? Coincidencia de un 98%. Entonces, ¿cuánto imagínense. tiempo debo esperar? O sea, si yo empiezo hoy, digamos, hoy empiezan los síntomas, me empieza a picar la nariz, empiezo a estornudar, Claro. ¿cuándo debo hacerme la prueba? ¿Hoy mismo o debo esperar unos 2-3 días? Es un promedio de 2 o 3 días en los cuales la persona permanece aislada y igual los síntomas de un resfrío común se aclaran fácilmente, ¿no? El paciente no se complica, ¿no? Rápidamente y acelera el proceso, ¿no? Ajá, entonces es importante aclarar ese panorama, pero ya tener ese tema de las pruebas, que Claro. son ahora, como repito, muy económicas. La prueba de antígeno es El lo que Estado usted debiera invertir en recomienda, esas ¿no? pruebas. La prueba de antígeno es Sí, lo que la usted molecular recomienda. demora de repente un par de días, ya no nos ayuda epidemiológicamente, ¿no? Claro. Una prueba de antígeno nos ayuda en 15 minutos a aclarar el panorama delante del paciente. Entonces ahí cortamos y ese paciente lo aislamos, ¿no? Así Una prueba es. bien hecha, bien realizada. Creo que Y el el Estado debería invertir en esas aislamiento, pruebas. como usted dice, debe ser la primera medida si tenemos síntomas. Ojo, Carlitos, si tenemos Así síntomas, es. porque podemos tener Pero hay COVID una- como también puede hay una ser que no estrategia. sea COVID, ¿no es cierto? Hay una Justamente, estrategia que va un poquito más atrás. En la casa no todos salen. Tenemos al paciente Eso. frágil, el adulto mayor frágil. Entonces, el que sale debe permanecer aislado permanentemente. Si la casa es muy pequeña, deben andar con mascarilla dentro de la casa. Por ejemplo, El que nos sale, y escriben- en la casa no salen todos. claro, nos escriben de ATE, donde pues es un matrimonio que tiene una hija pequeña y pues uno de ellos tiene síntomas, el otro no, y está la niña. Entonces, ¿qué hace pues la persona que tiene los síntomas y que posiblemente tenga COVID? Tiene que atender a su hija menor, Como porque Sí, también para eso tiene que ponerse mascarilla, no tiene dónde la dejarla. mascarilla es crucial, pues, ¿no? Ese método lo conocemos desde la mamá con tuberculosis. Ujú. Las mascarillas son Y también una el herramienta protector. muy útil, ¿no? De preferencia quirúrgicas y protector facial también, pero eso más es para evitar el contagio de la doble persona, ¿no? Pero mascarilla, igual, quizá, doctor también- Zarzosa. Ajá, eso también ya se ha demostrado científicamente. La doble mascarilla incrementa la protección tanto para los demás como para la persona. Y repito, insisto, que las casas deben ser estratégicas. Tenemos siempre personas frágiles que nunca salen, a los cuales no debemos contactar, ¿no? O sea, debemos tenerlos siempre aislados. Nosotros, el que sale a trabajar, la primera línea, la gente que sale a algún negocio, el trabajo ambulatorio, los policías, los reporteros, Ahora- en general todo aquel que sale fuera de casa no puede hacer contacto salvo que se ponga una mascarilla con Así es. pacientes frágiles de casa. Ese Eso es un detalle es muy básico. importante, doctor. Por ejemplo, a mí, yo se lo cuento como experiencia propia, yo que tengo hijos que además fueron prematuros, el médico me decía, y que nacieron en invierno además, ¿no? Si tú o alguien en casa Ajá. siente lo mínimo de resfrío, sensación de catarro, resfrío, mascarilla dentro de casa para evitar enfermar a tus pequeños que obviamente pues tenían menos defensas, ¿no? Eran más indefensos que otro pequeño Claro. recién nacido. Entonces ahí tú aprendes, ¿no? Y eso fue antes de la pandemia. Entonces tú dices, no, pues si alguien está en casa para no resfriar al resto, pues me pongo la mascarilla. Y el Ahora tema, con Ali, COVID mucho más, Fer, ¿no? El tema, Ali, doctor, es que también Es hay el niños mismo pequeños sentido que común. juegan en el parque y son los que llevan el virus a la casa porque el niño no siempre se pone la mascarilla Claro. o no siempre Claro, le, se pues, agarra, le ¿no? encaja, La ¿no? mascarilla. La mascarilla en la superficie de la cara. Claro, los adultos, los pequeños, los niños llevan a los adultos mayores. Y otro detalle, tenemos una gran población que ya ha sido vacunada y cuando hacen síntomas, la protección estamos hablando de 30% de protección para las cepas variantes. Entonces, en ese caso, esa persona puede llevar el síntoma siendo asintomático o con pocos síntomas. Claro. Entonces, mucho cuidado con el que ya ha sido vacunado, siempre andar con protección para los demás. Entonces, está antes- saliendo, se está exponiendo. Ujú. Doctor Zarzosa, antes de irnos, entonces colocamos rapidito la hoja resumen con los síntomas. Ahí el señor director se lo puede poner para hablar de las diferencias. Síntomas, coronavirus, gripe y resfriado. Tenemos ahí, por ejemplo, la fiebre. En el coronavirus, frecuente. En la gripe, frecuente alta. Y en el resfriado, ocasional. Ujú. La tos, por ejemplo, en el Así coronavirus es, efectivamente. frecuente, en la gripe frecuente y en el resfriado frecuente. O sea, en los tres casos te va a dar tos. Pero Fatiga, en el por coronavirus ejemplo, la fatiga. es seca, porque es Ajá, intersticial. sí. Sí, Sí, doctor, tos seca. decía. No, que dice que es seca. Es seca, la tos. Claro, la fatiga, por ejemplo, frecuente tanto en COVID como en gripe y ocasional en el resfrío. Dolor muscular, Así el dolor es, de garganta, de efectivamente. cabeza, ¿no? En el coronavirus ocasional, pero en la gripe sí es frecuente y en el resfriado frecuente cuando es de garganta. Por ejemplo, la diarrea ocasional en el COVID,
en la gripe ocasional, en niños también, y resfriado, en el resfrío no hay diarrea. Salvo las variantes que están dando un poco más de diarrea, ¿no? Hay que tener presente eso. Perfecto. Falta de aire en coronavirus ocasional, pero grave, ¿ah? Es algo que parece se complica ya, ¿no? Ocasional en ancianos, y en el resfriado no solemos tener este cuadro de falta de aire. Pérdida de olfato y gusto, que se ha hablado como un síntoma indubitable en el coronavirus, sí es frecuente, en la gripe ocasional y también ocasional en el resfrío. Congestión nasal o rinorrea, ocasional en el COVID, frecuente en la gripe y también frecuente en el resfriado. Mire, y eso es importante, el estornudo, el estornudo, que donde tú ahora estornudas y la gente te mira mal, sí, el estornudo no siempre es una señal de coronavirus, en la gripe tampoco y en el resfrío es frecuente. Sí, claro que sí. Doctor Santos, entonces para cerrar este enlace, ¿en qué momento debemos acudir al médico? ¿No es cierto? Ya tengo los síntomas, puede ser una gripe, me aíslo en mi casa. ¿Cuándo voy al doctor? Tener la herramienta adicional que no hemos comentado, el oxímetro de pulso, eso que se coloca en el dedito, y para hablar ciudades en la costa, el promedio puede ser no menor de 95 hacia abajo % de saturación, ya 93 ya son síntomas, ya signos de peligro, de riesgo, que indica que ya se está complicando una posibilidad de COVID, lo cual es muy raro, pues en resfriado y también en influenza inclusive es menos frecuente, por lo mismo que eso se presenta cada 3 años en las personas. Entonces eso insistir de todas maneras en el distanciamiento. En la sierra pues los valores son por debajo de 90, pero ya cada uno debiera tener su valor basal estando sano en cada ciudad del país, y anotarlo del paciente frágil, tener el valor en la ciudad que vive, después está 4.500, ahí va a encontrar 90, 89 como normal, entonces ese valor es su basal. Y si de eso baja, también pensar que está con dificultad respiratoria, va de la mano con el síntoma también, ¿no? Perfecto, doctor. Insistir en el distanciamiento social, lavado de manos y la mascarilla doble y con la careta facial. Y evitar ir a las aglomeraciones, por favor, para todos. Que sí. Doctor, muchísimas gracias por esas recomendaciones sumamente valiosas, ¿no? Ya saben, entonces, cuando hay este tipo de malestar, lo primero es aislarse. Sea o no sea COVID, mejor aislarse por precaución, ¿no? Para evitar complicar la salud también de otros familiares.